Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Redes y Poder. Bueno, hoy es un día especial, martes 13, y estamos a la espera, por supuesto, de las palabras del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, que ha señalado que dará un mensaje a la nación en los siguientes minutos. Este mensaje, como todos entendemos, tiene que ver, por supuesto, con el ministro Jaime Saavedra, su permanencia en el gabinete, la situación que aparentemente enfrenta con el Congreso de la República y cómo esto se va a resolver. ¿Cuál va a ser, digamos, la actitud del presidente? ¿Cuál va a ser su mensaje posiblemente, y esperamos, de convocatoria y de unión a todos los peruanos? Ahí está Pedro Pablo Kuczynski. Adelante, por favor. Votará la moción de censura planteada por Fuerza Popular contra el ministro de Educación, doctor Jaime Saavedra. Por ello, como presidente de todos los peruanos, quiero dirigirme a ustedes para reflexionar sobre este desencuentro. La interpelación de un ministro es, por cierto, un derecho válido del Congreso. Pero como todos hemos podido ver, durante la interpelación, el ministro Saavedra no recibió un trato correcto y respetuoso de la bancada mayoritaria del Congreso, a pesar de su buena disposición al responder todas las preguntas que se le hicieron. Asimismo, el tema esencial, la educación de nuestros hijos, niños y jóvenes, tampoco recibió de esa bancada un trato maduro y responsable. Una eventual censura es una prerrogativa válida del Congreso, sí, pero consideramos que si esta ocurriera, aún siendo legal, sería injustificada. Sería solo una exhibición de poder que le causaría mucho daño al país. En mi gobierno aposté por el ministro Saavedra, porque además de ser un profesional reconocido y calificado, es un peruano honesto y comprometido. La importancia de la educación y las dudas sobre las verdaderas causas de la interpelación nos hicieron considerar como gobierno la posibilidad de presentar una cuestión de confianza. Con esta, la suerte del ministro Saavedra sería la misma que todo el del gabinete. Así de importante creemos que es la educación. Después de meditarlo mucho, hemos decidido no plantear la cuestión de confianza. Si bien la Constitución nos permite utilizar este mecanismo, hemos decidido evitar un escenario de más enfrentamiento. Esperamos que ese tono desmedido del pasado no marque una tendencia de conducta futura. Para nosotros, la campaña ya terminó hace 7 meses. Ahora tenemos la enorme responsabilidad de gobernar el Perú. Este es un momento para reflexionar. Invoco a la bancada mayoritaria a decidir con responsabilidad su intención de censurar al ministro Jaime Saavedra. Queremos dialogar con todas las fuerzas políticas, pero solo en un ambiente de respeto mutuo. Quiero dejar en claro que no voy a retroceder ni un milímetro en ninguna de las políticas educativas que le he encargado al señor ministro. Son políticas prioritarias por las cuales miles de jóvenes marcharon anoche en las calles de Lima. No los voy a defraudar. En marzo, cuando nuestros niños y jóvenes regresen de nuevo a clases, la reforma educativa seguirá allí, más fuerte que nunca. Avancemos todos unidos hacia un Perú mejor. Muy buenas noches y gracias por su atención. Bien, amigos, era Pedro Pablo Kuczynski en un mensaje a la Nación donde ha señalado algunas cosas que son importantes. En primer lugar, ha comentado que no van a plantear
la cuestión de confianza por el ministro Jaime Saavedra. Este es un tema fundamental que venía siendo comentado, era el rumor que estaba en las calles, estaba en toda la sede de televisión y en todos los análisis políticos de que podía plantearse tal situación. Si eso era así y se planteaba, la censura caía, entonces el gabinete finalmente también de Fernando Zavala. Se iba a producir una situación de real inestabilidad en el país. Bueno, el presidente de la República ha señalado con precisión y con claridad que no van a plantear la cuestión de confianza, que quiere dar por terminado el enfrentamiento con el Congreso, que comentábamos al principio, se está viendo, lamentablemente, y que pide más bien reflexión y respeto hacia las políticas públicas que él piensa continuar de Saavedra. En pocas palabras, entendemos que después de este discurso, Saavedra estaría ya con los minutos contados y posiblemente se esté lanzando un mensaje como el que hemos visto para evitar la censura y que finalmente se pueda, digamos, sin censurarlo, esperar la renuncia y pasar hacia, digamos, el consenso nacional. ¿Por qué es importante que no se plantee la censura? ¿Por qué es importante que el ministro Jaime Saavedra renuncie y no se plantee la cuestión de la censura? Porque un gabinete con un ministro censurado, como el de Zavala, tendría una mella, tendría una situación de debilidad. Una cosa es que un ministro sea cambiado, una cosa es que un ministro tenga que salir por una razón u otra, y otra cosa es que el Congreso sea que censura y obliga a cambiar a un ministro. Esa condición que en la práctica puede ser lo mismo, en la política no es lo mismo, no es lo mismo, es algo bastante distinto. Entonces el presidente está, creo que, dando un espacio para la reflexión, dando un espacio para el diálogo y lanzando una convocatoria. ¿Qué es lo que piensa nuestro invitado de esta noche? Hemos invitado para justamente comentar lo que ustedes han escuchado hace segundos al doctor Dieter Columbus para analizar en detalle lo que han sido estos últimos días, estas últimas horas y por supuesto y en principio qué hay detrás del mensaje de Pedro Pablo Kuczynski. Dieter, buenas noches, gracias por estar aquí en Redes y Poder. ¿Cómo estás, Alfonso? Buenas noches. Bueno, el presidente dijo lo que hemos escuchado, han mandado ya de Palacio de Gobierno el discurso completo del presidente, vamos a comentarlo poco a poco, pero ¿cuál es tu primera impresión al respecto? Yo creo que el presidente de la República ha asumido ya una posición de estadista frente a esta situación. Yo creo que el presidente, como él mismo ha dicho, ha reflexionado y ha llamado a la ciudadanía y a las fuerzas políticas a reflexionar, pero sobre todo creo que el gobierno ha reflexionado en su posición, porque finalmente no se puede poner en juego ni en riesgo la estabilidad de un país por una sola persona, ¿no? Podemos entender que el ministro Saavedra puede haber tenido aciertos como desaciertos, ¿no? No ha sido una gestión perfecta, ninguna gestión es perfecta, pero de ahí a que se hayan, yo lo voy a llamar de esa manera, que algunas personas hayan estado jugando con la estabilidad del país, señalando de que el presidente tendría que hacer cuestión de confianza y poner la cabeza del Premier y del Consejo de Ministros en pleno, solamente por un ministro, por más bueno que sea, creo que no era lo ideal, ¿no? Yo creo que el presidente también ha reflexionado un poco y espero que su bancada, sobre todo su bancada, haya reflexionado un poco, porque ayer algunos de los congresistas de la bancada del gobierno estaban pues dentro de la marcha, una marcha democrática, una marcha que es totalmente válida, pero ayer pues escuchaba al congresista Costa que decía, bueno, que si es necesario pues harán muchas marchas como esta porque finalmente hay que ponerle un freno al fujimorismo. Si el fujimorismo comete un exceso, obviamente hay que ponerle un freno, pero yo creo que los congresistas del pepecaucismo tienen que, entrar un poco en cuenta que ellos son los aliados del gobierno, no son los enemigos del gobierno. Entonces, apoyar al presidente no es ir a incitar a tomar la calle. Apoyar al presidente es ayudarlo pues a interpretar la política y que el Ejecutivo pueda entender qué es lo que está pasando en el Parlamento. Apoyar al presidente es hacer una defensa política de los logros que puede haber hecho el ministro, cosa que no se vio en la interpelación.
la defensa del oficialismo fue pobrísima, ¿no? Por no decir que nula. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que no solamente tranquilizarse, sino que, como lo ha dicho el presidente, buscar una especie de consenso entre todas las fuerzas políticas, no solamente con el fujimorismo, sino con todas las fuerzas políticas, ¿no? ¿Tú deduces de lo dicho por el presidente que Saavedra renuncia mañana? Yo quiero pensar que sí, pero no estoy tan seguro si es que el ministro Saavedra va a renunciar. El presidente solamente ha dicho de que no va a ser cuestión de confianza, que desde mi perspectiva tampoco era viable, ¿no? Porque la cuestión de confianza, creo que ya más de una persona, Natalia lo dijo acá también, si no me equivoco, que la cuestión de confianza es para un tema de políticas de Estado, no para defender a un amigo o a un ministro, ¿no? Y que en ese caso no se daba. Pero no ha dicho que el ministro Saavedra vaya a renunciar. Ojalá que renuncie y ya no vayamos a un tema de censura, porque el otro escenario que también es posible es de que no vayan a ser cuestión de confianza, pero que igual permitan que el ministro Saavedra sea pues censurado con los supuestos riesgos políticos que asumiría el fujimorismo por esa decisión. Porque básicamente el debate ahora ha estado, ya no era tanto en torno a si la política educativa. Si tú veías la marcha ayer, ¿no? Como vuelvo a repetir, es una marcha democrática, es válida, pero se hablaba, pues, o sea, era una marcha que en gran parte se veía, pues, antifujimorista, ¿no? Habían temas de la educación se respeta y demás, pero tú veías ahí carteles de Keiko no sé qué, el fujimorismo no sé cuánto, el fujiaprismo, etcétera, etcétera, ¿no? Era una marcha que tenía, pues, una connotación también política que no tenía necesariamente que ver con la reforma universitaria, ¿no? Entonces, y la lógica de los que han estado impulsando, pues yo lo voy a llamar así, los nerones de la política, que en vez de apaciguar la situación en la que estábamos, le han estado echando querosene para que arda más rápido, han estado en una posición de, si es que el ministro se va, es el acabose, ¿no? Se cae la reforma universitaria, no va a haber, nunca vamos a llevar el promedio OCDE para el tema de en la prueba PISA y demás. Entonces, la posición creo que ha sido, si es que el ministro se tiene que quedar, era la posición de los que defendían esta situación. Los fujimoristas, los apristas que impulsaron la interpelación, y hay un gran porcentaje de la ciudadanía que piensa que el ministro debía ser censurado, no por el tema de la política universitaria, sino porque se han encontrado evidentes actos, o vamos a llamarlo legalmente, evidentes indicios de actos de corrupción en el tema de los panamericanos, en el tema de las computadoras, ¿no? Entonces, no es el tema de la política universitaria. Entonces, si es que quieren hacer que el fujimorismo de alguna manera, bajo la lógica de esas personas que han estado impulsando el apoyo del señor Saavedra, pague de alguna manera los platos rotos por la censura de un extraordinario ministro, como ellos lo han señalado, dejarán pues que el fujimorismo, por último, censure a Saavedra. Cosa que yo creo que sería pues ya una locura, porque sería pues ya un maltrato innecesario para el señor Saavedra también. Y el presidente ha dicho que no va a ser cuestión de confianza. Está diciendo en buena cuenta que sin quitarle la confianza que puede tener, lo está dejando pues a su suerte. Ya. ¿No? Vamos a entrar, amigos, y permíteme, Didel, un segundo. Tenemos al congresista Juan Cheput del partido PPK con nosotros en la línea telefónica para que nos comente sus impresiones de lo dicho por el presidente de la República. Juan, buenas noches, ¿me escuchas? Buenas noches, Alfonso. Creo que estás con Dittel, ¿no? Un saludo para él también. Sí, estoy con Dittel y acabamos de escuchar, como seguro, una gran cantidad de peruanos, el mensaje del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Yo quisiera pedirte muy brevemente, por favor, Juan, para poder establecer un diálogo que sea fructífero para el público. ¿Cuál es tu impresión inicial de lo que ha dicho el presidente Kuczynski? Bueno, el presidente ha hecho un gambito político, ¿no? Lo cual me parece completamente válido. Y en un gesto que lo ennoblece, ha dicho que luego de una gran reflexión, a pesar de que tiene la atribución constitucional de presentar la cuestión de confianza, no lo va a hacer. Con lo cual deja la responsabilidad en manos del Parlamento, que yo espero que como consecuencia de esta invocación del presidente al diálogo y a que también reflexione sobre las consecuencias de una probable censura, la decisión en el Congreso. Ahora, yo creo que en las próximas horas este llamado al diálogo del presidente
va a significar que las diversas fuerzas políticas entiendan lo que significa la censura y entiendan lo que podría significar luego de que el presidente hace una invocación al diálogo. Entonces, apelo a la responsabilidad política de todos y esperemos a ver qué sucede, ¿no? Ahora, ¿quiere decir esto, Juan, que si el Congreso de la República y la mayoría de Fuerza Popular deciden no censurar al ministro Saavedra, eso implicaría que el ministro Saavedra renunciaría como consecuencia de ello también? ¿O tú no lo ves así? No lo veo así, ¿eh? Yo creo que acá lo que va a suceder en las próximas horas es, de parte de Fuerza Popular, que tiene la mayoría parlamentaria, entrar a un proceso de decisión política. En realidad, creo que el presidente ha hecho bien, en un gesto que lo ennoblece, en decir que no va a presentar la cuestión de confianza, pues eso significaría realmente un clima de enfrentamiento con consecuencias difíciles de prever. Entonces, desde el momento que el presidente dice que ya no presentará la cuestión de confianza, y ahí ya todo queda en manos del Parlamento, ¿no? Y espero que como consecuencia de este llamado al diálogo y a la reflexión, se tome una decisión que sea lo mejor para el país. Eso implica también señalar, y vale la pena decirlo, ver cuál es el futuro del ministro Saavedra, ¿no? No sé si él renunciaría o no, eso ya en todo caso está en manos del propio presidente de la República, pero creo que se desprende que no renunciaría desde el momento que ha manifestado su pleno respaldo al ministro. Claro, pero si no renuncia a Saavedra, entonces el tema termina siendo igual a como antes del discurso del presidente Kuczynski, porque muchos han planteado que el tema de la confianza era inconstitucional, era ilegal y no, cabía en ese esfuerzo político y en esa negociación. No cabía, no se puede aplicar a una persona la confianza, pero más allá del debate constitucional, el asunto es que si Kuczynski dice lo que dice y mañana Saavedra sigue en el ministerio, la pregunta es ¿qué se modificó? Entiendo lo que tú quieres señalar, por eso empecé diciendo que este era un gambito político, ¿no? En esos momentos tú haces, con justa razón, un apoyo a tu ministro de Estado y dice que no presentas la cuestión de confianza, que yo sí estoy entre lo que piensa que se podría hacer. Yo he tenido la oportunidad de hablar con grandes amigos constitucionalistas como Alberto Borea y estamos claros en eso. Pero como dices, es opinar. Pero el asunto de fondo creo yo que va por eliminar el clima de crispación existente en el país, y eso pasa por un proceso de reflexión en el cual tienen que estar involucradas todas las fuerzas políticas. Yo espero que como consecuencia de este llamado del presidente se ingrese a determinar la consecuencia de sus actos por parte de todos los actores políticos y vamos a ver cómo se desarrolla eso en las próximas horas. Ahora, ayer estuvo Francisco Tudela haciendo un análisis político de lo que está ocurriendo con el ministro Jaime Saavedra y señaló con claridad que lo patriótico, quiero repetir el tema, ¿no? Lo patriótico era renunciar por parte de Jaime Saavedra para justamente evitar de continuar en esta situación de crispación que tú también señalas y que muchos reconocen como que es una situación que es muy mala para la política peruana y para la gobernabilidad. ¿Ese patriotismo tú también lo ves en esa renuncia? Mira, ya mi bancada sabía mi posición y ya hemos tomado una decisión de respaldar plenamente al presidente, ¿no? Y desde ese punto de vista yo tengo una responsabilidad política de apoyo al presidente, lo cual hago con mucho agrado y considero que en estos momentos ese llamado al diálogo es lo fundamental, ¿no? Y a la reflexión. Pronunciarme sobre otras cosas que ya la opinión pública sabe cuál es mi posición, creo que no vale la pena. Ahora estamos en un nuevo momento en el cual el presidente dice no va la cuestión de confianza y a partir de allí invoca a un diálogo nacional que espero sea lo que prime, ¿no? Claro, lo que pasa, Juan, disculpa que te insista, pero yo quisiera que lo dejemos claro para las personas que ven este programa. No me parece que la nueva posición y el nuevo escenario determinan algo. Tengo la impresión que tu palabra inicial en esta entrevista es que explica lo que el presidente ha querido hacer. Has dicho, es una especie de gambito, o sea, es una especie de jugada, es una especie de ardid, es una suerte de juego artificial, de distracción, Juan. No,
Lo que sucede es lo siguiente, ¿no? La política consiste en grandes gestos y el presidente ha hecho un gesto, en este caso político, que es lo que estaba siendo motivo de discusión, es la cuestión de confianza. Ya señaló con absoluta claridad que no va la cuestión de confianza. Y en paralelo invoca el diálogo nacional. Y también tenemos que tomar en cuenta, respalda a su ministro. Ahora, esos son los tres insumos que van a tener que evaluar las otras fuerzas políticas. Retiro de confianza, respaldo al ministro y llamado al diálogo. Y en función de eso tomarán una decisión. El presidente está colocando 3 factores a evaluar, nuevos. Antes se pensaba que iba a presentar la cuestión de confianza, ya no lo es. Antes se pensaba que no iba a haber diálogo, ahora lo va a haber. Antes se pensaba que de repente le pedía la renuncia, lo ha respaldado. Entonces, son elementos que están sobre la mesa y que van a tener que ser evaluados por todas las otras fuerzas políticas. Hay 24 horas para ello y creo que el presidente ha actuado correctamente. Claro, es una posición presidencial. Yo no siento que ninguno de los 3 elementos sea nuevo, Juan, te lo digo con todo respeto, como siempre lo hemos conversado. Te tengo un gran Alfonso, respeto a la forma como tú piensas y te expresas, y coincido mucho en tus planteamientos, pero en este caso permíteme discrepar con la altura que corresponde a tu investidura como congresista, pero yo no encuentro ninguna novedad en lo que ha hecho Kuczynski, porque el diálogo está planteado, que respalda al ministro se sabía y la confianza es imposible. Entonces, ¿qué de nuevo trae Kuczynski en un mensaje si las 3 cosas que dice son las 3 cosas que conocíamos en realidad? Bueno, el presidente se está comportando desde lo que significa su investidura, ¿no? No claudicar en el llamado al diálogo. Puede parecer repetitivo, pero es una constante, ¿no? Y creo que eso lo ennoblece. Por otro lado, también tiene el derecho a plantear un respaldo político a su ministro. Es decir, está señalando cuáles son los elementos que acompañan a su decisión de respaldar al ministro. Entonces, acá lo que procede es la evaluación de las otras fuerzas políticas, determinar si siguen adelante o no, y en función de ello actuar, ¿no? Perfecto, Juan. Te agradezco sinceramente por tu comunicación telefónica y esperamos tenerte pronto en el programa personalmente. Gracias y muy buenas noches. Saludos. Nos vemos. Bien, amigos, como ustedes han escuchado, era el congresista de PPK, Juan Cheput, que ha señalado lo que ustedes han dicho, no lo voy a repetir. Usted es quien debe sacar su conclusión, no nosotros. Solamente tratamos de preguntar y de orientar algunas preguntas que sentimos que vienen en las redes sociales. Usted saque su conclusión y usted medite sobre lo que el presidente ha señalado hoy. Usted encuentra que hay en ese mensaje una sustancia suficiente para que esta situación que se ha planteado se apacigüe. ¿Usted cree que lo que el presidente ha señalado hace minutos es el camino para encontrar, digamos, nuevamente el consenso y bajar la temperatura del ambiente político? ¿Qué piensa usted en casa? Eso es lo importante, no lo que nosotros decimos acá. Pero sí importa lo que dice nuestro invitado, por supuesto, Dittel Columbus, que vamos a retomar la conversación con él, que está aquí en el set. Dittel, tu comentario, por favor, sobre lo que has escuchado de la interpretación que tiene un miembro insigne de la bancada del PPK, Juan Cheput. Bueno, yo aprovecho para saludar a Juan, ¿no? Yo creo que una de las voces más sensatas de la bancada del PPK, casi le digo el fujimorismo, del PPKismo, es el congresista Cheput. Ayer escuchaba gratamente al congresista Olechea también, ¿no? Porque en este momento el presidente ya no requiere, pues, gente que esté ensalzando más el tema de la disputa entre el Congreso y el Ejecutivo, ¿no? Lo que se necesita es alguien que busque propiciar un consenso, un diálogo entre todos los actores políticos, entre los poderes del Estado. Pero, escuchando lo que dice el congresista Cheput, ¿no? Entonces me queda claro lo que hace un momento te decía. El presidente ha decidido no chocar él frontalmente con el poder legislativo al no presentar la cuestión de confianza, que desde mi perspectiva no sería viable, ¿no? Y creo que somos varios los abogados que coincidimos en lo mismo, ¿no? Y creo que a Natal y a Enrique Bernales no los van a tachar de fujimoristas, ¿no? Que señalando eso. Pero si es que el ministro Saavedra no va a renunciar y el trámite de censura ya fue iniciado, como el mismo congresista ha reconocido, el debate político en el Parlamento por este tema se tiene que dar en las próximas 24 horas, entonces debemos entender que el presidente lo que ha dicho es: yo no me voy a enfrentar con el legislativo, está en decisión de ustedes si lo censuran o no censuran al ministro. Obviamente si es que el ministro no renuncia, porque si el ministro no renuncia y los que han presentado la censura
por actos, como lo ha dicho el congresista Galarreta y los fujimoristas que han firmado la moción, ¿no? Y de repente se tiran para atrás, también sería algo que ellos van a tener que explicar, porque tendrían que admitir que ha sido todo esto un show mediático, porque las acusaciones que sustentan la censura son indicios de corrupción grave, ¿no? Entonces, Y de responsabilidad política sobre esa corrupción. así es. Ese es el ¿no? tema acá. Y los fujimoristas de repente dicen, bueno, si ya el presidente no va a ser cuestión de confianza, entonces nosotros ya nos censuramos. Y entonces, ¿Y qué pasa con el ministro? ¿Y qué pasó con el ministro? ¿Y qué pasaron con Con todos la- los argumentos que han que hemos- venido discutiéndose la última semana? Claro, por eso es que yo digo ya, el discurso del presidente, muy bien, muy interesante, dice, no voy a retroceder ni un milímetro en ninguna de las políticas educativas, la reforma de la educación seguirá allí más fuerte que nunca. Aplausos para el presidente, claro. si cree que esa es la política, pero la pregunta no es la política, que no está en discusión. Nunca se ha discutido en ninguna parte la política educativa del presidente Kuczynski, se ha discutido la presencia de Zavala, la presencia del señor Saavedra y su pericia, para llamarlo de alguna manera, política, para poder enfrentar situaciones de su gestión. Y sobre todo esto en función de los 3 años que ya viene siendo ministro de Estado. O sea, no es alguien que está aprendiendo a ser ministro. Disculpe, con todo Sí, respeto, claro, por el señor sí. Saavedra y su honorabilidad, que no está en discusión tampoco. Aquí se está hablando de un tema político. Y Sí. él es una persona que ha trabajado en el gobierno del presidente Ollanta y estaba, sin duda, a orden de la señora Nadine Heredia. Esa es la verdad. Yo lamento que hay gente que se moleste por eso, pero, Sí, pero- si no comenzamos a llamar las cosas por su nombre, ¿cómo vamos a resolver los problemas en el país? Lo que pasa es que creo que el presidente Kuczynski lo que ha querido hacer en esta oportunidad es quedar bien con con las dos partes. ¿Cuáles son ¿no? las dos partes? Con aquellos que quieren que el ministro se quede y con aquellos que quieren que el ministro se vaya. Pero así no es la vida, Es que en Dieter. política tú no puedes quedar bien con todo el mundo. No pues. puedes, es que tú siempre es tienes que que tomar una política posición. hay un tema que es fundamental. En política hay que liderar. Sí, pues. Y no se pueden hacer tortillas sin romper huevos. Hay que tomar decisiones porque uno cree que tiene el camino y la seguridad de que está avanzando hacia un derrotero determinado. Por eso te digo, pues. Entonces, lo que ha hecho el presidente en esta oportunidad es, yo ya no voy a defender al ministro, quede en cancha del Congreso si lo censuran o no lo censuran, pero los invoco al diálogo. Pero además apoyo la posición o las reformas educativas que ha traído el ministro Saavedra. Y solamente para precisarte algo que has dicho, ¿no? La política educativa de este gobierno. Bueno, Saavedra es la continuidad, aunque suene horrible, del gobierno anterior. No es la política educativa de este gobierno. No. Estamos hablando de la política de Ollanta Humala, Nadine Nadine Heredia Heredia. y todos los que están en la gestión han pasado. Esa es la política ¿no? que no voy a mover un milímetro, ha dicho el presidente. Ok. Ya, eso se podrá discutir solamente para precisar en otro este momento. tema, ¿no? Así es. Yo creo que el presidente, una vez más insisto, creo que ha tomado una posición de no confrontarse con el poder legislativo, pero ha dejado pues en el limbo a todas las partes, ¿no? Yo creo que en ese momento los que apoyaban la permanencia, o siguen apoyando la permanencia del ministro Saavedra, Se preguntan, se estarán Preguntando, ¿está rascando con- un poco la cabeza y dirán, y bueno, ¿y ahora qué va a pasar? O sea, no va a ser la cuestión de confianza que era el caballito de batalla, para enfrentarse al fujimorismo. Así es. ¿no? Ese era- Es más, algunos malcriados le dijeron al presidente que se pongan los pantalones. así es, está ¿no? en las pancartas de la marcha de ayer. ¿no? Póngase los pantalones. Bueno, al presidente lo han enfocado la cintura para arriba, ¿no? Ajá. Entonces, ya es imposible saber si se los tenía puestos o no, pero es una falta de respeto que le digan al presidente de la República, póngase los pantalones. El presidente es el presidente de los 30 y tantos millones de peruanos. Pero por supuesto. No solamente de los fujimoristas o de los antifujimoristas, no solamente de los que quieren que se quede el ministro Saavedra. El presidente de la República es el presidente de todos los peruanos. Y aquellos que están impulsando pues un choque con el Ya, Poder Legislativo, sí. Tenemos, perdóname que te interrumpa, una llamada telefónica más. Está ahora con nosotros el congresista Jorge del Castillo para conversar y que nos dé su impresión breve sobre lo que ha dicho Pedro Pablo Kuczynski. Jorge, buenas noches. ¿Cómo está Alfonso? Buenas noches. Jorge, tu impresión breve, por favor, sobre qué es lo que dijo Pedro Pablo Kuczynski hoy. ¿Cómo lo entiendes tú? Bueno, primero me alegro que haya descartado radicalmente la posibilidad de poner un voto de confianza, como alguna, sabe, de mal agüero le recomendaba, ¿no? Es que eso me parece que serena un poco más el ambiente político, ayuda por lo menos, ¿no? Pero a su vez él ha pedido una reflexión y lo ha hecho en un tono que algunos podrían considerar un poco retador, digamos, respecto al Congreso, ¿no? Y dice, estamos caminando hacia la censura. Yo creo que lo recomendable hubiera sido
evitar ir a esa votación de censura y más bien reflexionar él y su gobierno en que era necesario relevar al ministro, dejando salvo su honor sin duda, pero relevarlo para evitar una crisis menor para todo el gabinete, pero de todas maneras una pequeña crisis que ha dado lugar a una confrontación, a un choque de trenes absolutamente evitable, diría yo, ¿no? Si queremos ir a un diálogo nacional hay que poner paños fríos, pero yo creo que el presidente ha tenido un discurso con sol y sombra, ¿no? Bueno, Entonces, pero tú piensas, Jorge, que lo que va a pasar con el ministro Saavedra en las próximas horas es que se va a quedar o que se va a ir. Me imagino, por voluntad propia, porque aquí bueno, lo que no entendemos es si hay o no hay y prosigue el tema de la censura. Eso está, por supuesto, en cancha del fujimorismo, pero ¿qué piensas tú? Si él no se va por voluntad propia, que sería lo ideal, posiblemente sea censurado en la próxima sesión del Congreso, ¿no? Francisco Tudela dijo aquí hace unas horas que lo patriótico era que renunciara el ministro Jaime Saavedra. ¿Tú qué piensas al respecto, por favor? Completamente de acuerdo. Eso lo dijimos el viernes en la conferencia de prensa de la célula parlamentaria priista. La posición del APRA es: no firmamos la moción de censura, señor ministro, renuncia para evitarle problemas al país. Eso es pero para eso se requiere un poco de humildad. Y no estar rodeado de gente que le está hablando al oído tontería y media, ¿no? Como si una marcha menor como la de ayer fuera a cambiar las cosas políticas en el país. Realmente, o porque algunas personas desafían al Congreso y demandan cierre del Congreso, porque eso es lo que he escuchado de algunos irresponsables, como si la gente fuera tan tonta de caminar como un cordero al cierre del Congreso. Bueno, esas arras de mal agüero no le han hecho bien al gobierno y le han metido un problema al presidente, porque lo hicieron. Estamos evaluando, ya cortó, menos mal por Lozano con esa opción, pero yo creo que él es el que debería decirle al ministro: señor ministro, bueno, hasta acá llegamos, suficiente, muchas gracias por sus servicios, el Perú se lo agradece, pero tenemos que dar pasos adelante, ¿no? Jorge, gracias por acompañarnos, muy amable. Encantado. Gracias. Bien, amigos, vamos a una pausa comercial, regresamos con más análisis y más llamadas telefónicas para tener un contexto de lo que ha sido esta impresión de analistas políticos y políticos sobre lo que dijo el presidente Kuczynski hace tan solo minutos. Enseguida volvemos con Redes y Poder. Permiso.